Ahora vamos a ir a la conformación del Estado, ahora vamos a ir a la unidad número 2 y al punto número 1, que es la conformación del Estado argentino y la educación. Y vamos a hacer un repaso de las etapas anteriores. Bueno, la primera etapa fue la de la hispanidad. En esa etapa se produjo lo que es una educación católica con una cultura tradicional. Después tenemos una transición que está dentro de la primera etapa, que es una transición hacia la segunda etapa, que es la gesta de mayo. Bueno, después de la gesta de mayo todo va a ser liberalismo, a pesar de los intentos de restauración. Y después tenemos una segunda etapa, o sea, que es la que vamos a desarrollar con este audio, que es la conformación del Estado argentino. Esta etapa va desde 1820 a 1858. Bien, este periodo de la conformación del Estado argentino fue un periodo más político que educativo y es donde se empiezan a gestar las reformas educativas. Bueno, tenemos que aclarar que Rivadavia fue una figura que tuvo muchísimo protagonismo durante el triunvirato y el directorio. Bueno, y después, en esta época, más o menos de 1821, Rivadavia era ministro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo, o sea, pero fue el gran ideólogo, era, digamos, que el monje negro que estaba detrás de todo esto? Bueno, ¿qué es lo que recibió Rivadavia? Bueno, eh, Rivadavia tuvo una gran influencia europea, tanto anglosajona como francesa. Y hay que tener en claro una cosa, que los europeos no venían a instalarse, o sea, esta gente no venía a instalarse a Argentina, al Río de la Plata. Lo que venían era a colocar enclaves comerciales para poder colocar sus mercaderías. Era lo único que les interesaba, pero Rivadavia fue muy influenciado por esas ideas y entonces, ¿qué buscaba? Bueno, educación, el utilitarismo, el individualismo, el realismo, o sea, iba también en contra de la iglesia, una inequidad con la iglesia, también buscaba la reforma del ejército, todo esto es como las reformas borbónicas, ¿no? Y buscaba también, o sea, fue el comienzo de lo que es la educación laica, se empezó a gestar aquí. ¿Qué buscaba? Bueno, se opone a la cultura tradicional, Rivadavia se oponía a la cultura tradicional y buscaba, y buscaba un modelo, o sea, lo que quería implementar en el Río de la Plata es un modelo educativo anglosajón. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea base de Rivadavia? El liberalismo, tanto político como económico. ¿Y cuáles son las bases del liberalismo? Bueno, la base del liberalismo es libertad de locomoción, o sea, libertad civil, libertad de pensamiento, o sea, libertad individual, libertad de pensamiento, libre esfera, etcétera, 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 libertad política, liberalismo económico, propiedad privada, acumulación de riqueza. Eso sería la base de lo que es el liberalismo. Y después tenemos que las bases a su vez filosóficas del liberalismo la tenemos. Primero en el nominalismo. El nominalismo es la negación de los universales y la exaltación de todo lo que sea individual, del individualismo, porque se niega lo universal, o sea, la llamada a las cosas por su nombre. Bueno, después la otra base es el racionalismo. El racionalismo es la exaltación de la razón. Bueno, después, otra base es la ilustración. Y ahí de la ilustración sacamos la idea de progreso continuo y absoluto y ascendente. La idea de progreso continuo y ascendente. También sacamos el principio de libertad absoluta, o sea, del hombre, aún en contra de la moral y el libre pensamiento. Bueno, después también otra base del liberalismo vendría a ser el protestantismo, una base absoluta, ¿no? ¿Por qué? Porque el protestantismo proponía justamente eso, la acumulación de riquezas, la defensa de la propiedad privada y el capitalismo. Bueno, y después, por último, otra de las bases del liberalismo vendría a ser el naturalismo, propuesto por Rousseau, que hablaba de que el hombre es libre en estado de naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe, por lo tanto, el hombre puede educarse solo sin influencia de otros. Eso también es el naturalismo. Bueno, ahora vamos a desarrollar lo que son los influjos
para el sistema educativo. Bueno, entonces tenemos primero educación elemental gratuita. Educación elemental gratuita. Después, se difunde el sistema lancasteriano. Bueno, ¿en qué significaba este sistema? Bueno, trae Diego Thompson, bueno, eso ya lo sabés, no hace falta. Bueno, después, otra de las cuestiones también es que se elimina la obligatoriedad de la enseñanza católica en las escuelas. Por eso hay una enemistad con la iglesia y aparte con la ruptura con lo tradicional. Bueno, después, dentro de lo que es el Ministerio de Rivadavia, se produce lo que es la fundación de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Rivadavia hacía 13 días que era ministro y termina firmando ese decreto que venía gestando hacía 2 años atrás. ¿Qué pasa? Se produce dentro de todo este periodo lo que es la educación liberal. La educación liberal es un nuevo paradigma, es un cambio, es un nuevo paradigma respecto a las ideas tradicionales. Es otro tipo de educación porque se produce lo que es un cambio radical. Porque se vuelve, en lugar de ser contemplativa, de ocio contemplativo, vamos a ir a una educación pragmática, utilitarista. Se educa para formar al hombre, para ser ciudadano, para conformar lo que es el Estado Nacional. Bueno, ahora vamos a pasar al audio número 2 de la unidad número 2, que habla de la educación durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Bueno, entonces, esta educación, o sea, este gobierno, digamos que Rosas, a partir del año 1830, es cuando comienza a ser una figura relevante en el país. Este periodo de Rosas es un periodo de restauración de las instituciones tradicionales. Y vamos a hacer un cuadro comparativo entre Rosas y Rivadavia, que Rivadavia fue, digamos que el que fue más, presionó más, bueno, que estuvo más, incidió más en lo que es la educación. Bueno, entonces, ¿qué pasaba con Rivadavia? Bueno, Rivadavia pensaba que la nación, o sea, Rivadavia lo que pensaba era que la idea de nación, ¿no? Se conforma, a ver, gobierno, presidencia, claro, la presidencia de Rivadavia de 1825 a 1830, aproximadamente, hasta que llega Rosas. Bueno, entonces Rivadavia, ¿qué pensaba? Pensaba que para gobernar una nación había que sacarle los fieles a la iglesia, o sea, había que enemistarse con la iglesia y establecer por ley una nueva cultura y una nueva tradición y dejar esa tradición de lado. Entonces, por ese motivo, durante el gobierno de Rivadavia, las escuelas que eran católicas pasan a estar bajo la órbita del Estado. Bueno, en cambio Rosas pensaba que para poder conformar una idea de nación, o sea, para poder conformar una nación era necesario contar con el apoyo de la iglesia. O sea, que era un pensamiento totalmente contrario al pensamiento de Rivadavia. Bueno, Rosas hizo de la religión el eje central de su plataforma de gobierno. ¿Y qué era lo que buscaba en sí? Bueno, buscaba poner orden y poner fin a la etapa de anarquía que se había sucedido anteriormente a él. Y entonces, para eso que había que consolidar la soberanía, la unidad, consolidar primero la independencia exterior. Había que consolidar la ciudadanía y había que lograr una identidad nacional. Bueno, por eso, como dijimos antes, fue un periodo de restauración de las instituciones tradicionales, entre esas la iglesia. Y por ejemplo, durante el periodo de Rosas hace volver a los jesuitas, aunque después los echó otra vez, porque se ven vuelto unitarios. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que hace Rosas, que es la obra fundamental a nivel educativo, es restaurar la enseñanza religiosa en las escuelas. También restaura edificios, restaura costumbres, como por ejemplo la costumbre de ir a misa los domingos. Y también establece como fechas patrias, que son como homenajes, por ejemplo a Saavedra, el 25 de mayo, el 9 de julio. ¿Por qué? Porque su fin es establecer un sentimiento de unidad nacional, o sea, un sentimiento de unidad y de identidad nacional, que nos identifiquemos con esas fechas, los argentinos. Bueno, entonces, en cuanto a la educación, visitaba periódicamente y personalmente los edificios escolares. Elaboraba un informe y en ese informe consignaba
todo lo que ese edificio necesitaba. Se había que restaurar el edificio, se había que poner más preceptores, si hacía falta material didáctico. Bueno, en esta etapa de Rosas continúa el sistema de educación lancasteriano y por otro lado también lo que hace Rosas es reformar, o sea, no reformar, sino reorganizar la universidad privada, pública. ¿Por qué lo hace? Y porque él no estaba de acuerdo con las ideas, o sea, eran las ideas que la ideología de esta universidad era totalmente contraria a su forma de pensar, porque ellos eran liberales, ateos y materialistas, o sea, el materialismo de Bentham, porque hay que acordarse que en esa época estaba la época de Rivadavia, y Rivadavia era el que había establecido el Colegio de Ciencias Morales para la élite criolla. Bueno, vamos a ir a las ideas educativas de la generación del 37. La generación del 37 fue un movimiento intelectual que se proponían crear una nueva identidad nacional, pero a su vez, o sea, por eso una nueva identidad nacional requiere crear nuevas instituciones. Bueno, ¿por qué se llama generación del 37? Bueno, porque fue la generación de los nacidos entre 1806, que son las invasiones inglesas, y 1810, que es la Revolución de Mayo. ¿Cómo veían a la educación? Con una base francesa que quisieron aplicar en la República Argentina. ¿Cuál era el elemento en común? Bueno, que todos habían sido egresados del Colegio de Ciencias Morales de Rivadavia. Eran todos liberales, también creían fervientemente en lo que es la educación laica. Evidentemente que Rivadavia les había transmitido el utilitarismo, entonces eran utilitaristas, y también eran románticos. Bueno, el romanticismo es un movimiento de exaltación de los sentimientos por encima de la razón, y era, bueno, un movimiento así muy que se despertaba también en lo que es las letras, la filosofía, y bueno, eran como de reacciones, como que eran reaccionarios, tenían a lo que es la revolución, ¿no? También otra de las cuestiones era que en ese momento se autodefinían eclécticos, o sea, no eran ni unitarios ni federales. Pero sí, como eran laicos, estaban en contra de lo que es la tradición, ¿no? La tradición hispano-criolla. Ellos buscaban, no sé, tener la mirada puesta a Francia. Bueno, y ¿qué es lo que proponían? Proponían la libertad absoluta de pensamientos y creencias, o sea, porque eran liberales. Bueno, con respecto a la educación, ¿cómo tenía que ser la educación? Como todos los liberales, tenía que tratarse de una educación altamente autoritaria, con una fuerte presencia, una educación altamente autoritaria. ¿Para qué? Para poder generar la unidad nacional. Pero hay que aclarar esto, que la unidad nacional bajo unos nuevos valores, o sea, bajo los valores de una nación, no de una patria. Bueno, ¿cuáles eran los objetivos que se proponían? Porque estos también tenían que ver con la masonería. Entonces los objetivos eran dictar una constitución, orden y progreso del país, que se organizaran las instituciones, y otro de los objetivos era atraer a mano de obra y capitales ingleses. ¿Qué tenemos que decir acá? ¿Por qué se necesitaba una educación fuerte? Bueno, porque en ese momento, cuando ellos proponían la inmigración, se iba a producir lo que es un crisol de razas. ¿Por qué? Porque iba a haber una mezcla entre criollos, nativos, indígenas y los inmigrantes, los que vinieran de afuera, ¿no? Entonces, bueno, justamente a través de la educación, o sea, esto es una idea muy importante, que justamente a través de la educación lo que se proponían era formar una nueva patria, que hubiera una identidad nacional, y más allá de lo que es las tradiciones. ¿Por qué? Porque había que juntar a todo un grupo que era heterogéneo, ¿no? Y todo esto se iba a lograr a través de la educación. ¿Pero qué tipo de educación? Una educación autoritaria,
que tuviera la mirada puesta en el modelo europeo. Pero ¿cómo? Mirada puesta en el modelo europeo, pero adaptándola a nuestra realidad. Bien. Bueno, ahora vamos a ir a la unidad, vamos a seguir con la unidad 2 y vamos a ir al último punto, que es la educación en la Constitución Nacional de 1853, colegios nacionales y escuelas. Bueno, la educación en la Constitución de 1853. Bueno, de esta Constitución surgen dos escuelas, o sea, fundamentalmente dos escuelas, que es por Mitre, el Colegio Nacional de Buenos Aires, y por Sarmiento, que es la Escuela Normal de Paraná. Con respecto a lo que es la Constitución. Vamos a la Constitución primero. Se enfoca en consolidar que una nueva forma de poder, o sea, la Constitución se quiere consolidar una nueva forma de poder. ¿Por qué? Y lo que está buscando también es despertar una cultura común, pero a su vez el desarrollo de una identidad nacional. ¿Por qué? Porque se está generando una nueva nación. Entonces, para generar esa nueva nación es necesario que se desarrolle una nueva identidad nacional. Hay que construirla porque se tiene que, como estamos en lo que es una constitución liberal, entonces tenemos que destruir todas esas tradiciones y generar algo nuevo. Y por eso tenemos que generar también una identidad nacional y una cultura común. Y también un nuevo modelo de hombre, que ¿cómo es el nuevo modelo de hombre? Un modelo de hombre liberal y mercantil. Bien. Después, tenemos que decir que ¿qué es lo que propone también la Constitución del 53? El mantenimiento de la educación, mantenimiento de la educación primaria a cargo de las arcas del Estado. Y después también, otra de las cuestiones también con respecto a la educación, dice que el gobierno es el que se va a encargar de dictar planes de estudio. ¿Cómo es el gobierno de la Constitución Nacional? Representativo, republicano y federal. También otra de las cuestiones de la Constitución es que decide, esto es importante por todo lo que viene después de las críticas, que es desde la Constitución Nacional se decide el mantenimiento del culto católico. Además se designa el culto católico como la religión oficial y en esa Constitución se pide que el presidente sea católico para poder ejercer su cargo. Bueno, después también otra de las cuestiones es que extiende, esto es también un punto trascendental, que la Constitución determina que extiende a las escuelas primarias, o sea, entrega las escuelas primarias a las provincias, o sea, quienes tendrán que hacerse cargo de la instrucción pública, ¿no? Entonces ahí se establece, o sea, cuando se extiende a las provincias la educación primaria, ahí se establece el principio de autonomía. El principio de autonomía por el cual dice que todo el poder que no ha sido delegado expresamente de las provincias a la nación se consideran poderes reservados. Esto quiere decir que las provincias tienen la atribución de dictarse su propia ley de educación, su propia constitución primero y después su propia ley de educación. Bueno, después también tenemos que decir cuál es la tarea de la escuela para la Constitución del 53 y es alfabetizar. Después, pero ¿qué es lo que tenía que hacer la escuela? Bueno, la escuela también se utiliza como un aparato ideológico del Estado, porque lo que buscaba era establecer una cultura cívica en una ciudadanía. Y también otra de las cosas que tiene que hacer es inculcar valores patrióticos nacionales. Porque como habíamos dicho antes, hay un desarrollo tiene que desarrollarse la identidad nacional con una cultura en común, bajo un modelo liberal, con una nueva forma de poder. Entonces, ¿qué tiene que inculcar la escuela? Se tiene que utilizar para inculcar los valores patrióticos. Bueno, después, después lo que tenemos que decir de lo que es la Escuela Normal de Paraná. Bueno, la Escuela Normal de Paraná fue establecida por Sarmiento
que fue fruto de la Constitución del 53, por eso se estudia en este punto, y fue bajo el modelo prusiano. Bueno, ¿qué pasó? En ese momento del país, o sea, a partir de 1853 en adelante, uno de los problemas más serios que había que enfrentar era el analfabetismo. Entonces, bueno, se necesitaban maestros que estuvieran formados, o sea, se necesitaban maestros que estuvieran formados ¿para qué? Para combatir ese analfabetismo. El curso duraba 6 años, se trajeron maestros de Estados Unidos, que eran de culto protestante. Después una de las cosas que también tiene que ver con la escuela normal, que la educación religiosa queda fuera de las horas de clase, o sea, puede ser antes o después y por pedido expreso de los padres. ¿Qué tipo de pedagogía se utilizó? Se utilizó la pedagogía positivista. Y los colegios, la escuela normal era gratuita, pero para poder ingresar había que cumplir con muchos requisitos. Bien. Bueno, ahora vamos a ir a las presidencias históricas, sobre todo enfocadas en lo que es la educación. Vamos a hablar de los gobiernos de Mitre, de Sarmiento y de Avellaneda. Bueno, primero vamos a hablar del gobierno de Mitre, que es el primero en el tiempo, que es su gobierno desde 1865 a 1870. ¿Qué consideraba de la enseñanza Mitre? Mitre consideraba que la enseñanza es un servicio social que debe ser prestado por el Estado. ¿Por qué? Porque consideraba de que de ella, o sea, de la enseñanza, depende el orden, el progreso y la democracia. Y también, o sea, bueno, justamente porque había un gran desprecio por la masa, ¿no? Entonces decía que es un instrumento de dominio de la masa bruta para que no se vuelvan ingobernables. Bien, después también lo que tenemos que decir es de Mitre, que habíamos hablado antes, que fundó el Colegio Nacional de Buenos Aires. ¿Qué era el Colegio Nacional de Buenos Aires? Bueno, Mitre consideraba que era imprescindible, bueno, gobernar la masa bruta, pero por otro lado se necesitaban colegios secundarios para preparar a las futuras élites gobernantes. Bueno, entonces con ese criterio, o sea, con esa forma de pensar, es que funda el Colegio Nacional de Buenos Aires. Sigue el modelo del Colegio de Ciencias Morales de Rivadavia. Se trataba de educación preparatoria. Duraba 5 años, tenía 5 años de duración y con un currículum clásico, porque letras y humanidades y ciencias exactas. Y después, ¿qué pasa? Tenía un plan de estudio, o sea, lo que podemos decir es que tenía un plan de estudio enciclopedista y que los docentes de la casa se resisten a ese plan enciclopedista. Bueno, después también dentro de lo que es el reglamento del Estatuto del Colegio Nacional se exigía que hubiera un 40% de inmigrantes, justamente porque lo que se estaba buscando era el desarrollo de la identidad nacional, como una amalgama. Bien, bueno, ahora después tenemos a Sarmiento. Bueno, Sarmiento consideraba, o sea, lo mismo, porque todo acá gira en torno a la palabra identidad nacional. Bueno, y Sarmiento consideraba que la educación era fundamental para la cohesión nacional. Bueno, lo que hizo Sarmiento, o sea, era fundamental también para el progreso. Entonces, y consideraba que tenía que ser una educación para todos. Entonces, ¿pero por qué? Porque él despreciaba también, Sarmiento también despreciaba la masa. Lo que estaba buscando que a través de la educación cambiar la naturaleza de este pueblo y convertirlo en estadounidenses. Porque sus ideas pedagógicas, las ideas pedagógicas que trajo, las trajo desde Estados Unidos. Bueno, después también lo que hizo Sarmiento fue difundir la educación popular. Bueno, por otro lado, otra de las obras de Sarmiento fue fundar el Colegio Militar y la Escuela Naval. Y también consideraba que, o sea, el Colegio Militar y la Escuela Naval. También consideraba de que las mujeres son más aptas para enseñar porque tienen más paciencia y más instinto maternal. Bueno, después también otra de las cosas que hizo fue la diversificación
O sea, hizo la diversificación de la enseñanza secundaria. O sea, ¿por qué? Porque la enseñanza secundaria tenía que ser, o sea, sobre todo en lo que son los colegios, las escuelas normales, tenía que ser parte teórica y parte práctica. Entonces, también se establecen granjas modelos, o sea, granjas modelos justamente para esa educación práctica, para el trabajo en el campo, y que iba a ser monitoreado por una comisión de vecinos. Bien, ahora lo tenemos a Avellaneda. Bueno, la otra presidencia histórica, que esto también es parte de la unidad 3, pero bueno, ya queda, en este punto ya queda todo desarrollado. Bueno, entonces ahora vamos a la presidencia de Avellaneda. Bueno, Avellaneda fue presidente de 1875 a 1880. Y la obra de Avellaneda es la difusión de la enseñanza primaria. También funda muchas bibliotecas. Bueno, acá lo que tenemos que decir de que una ley muy importante que dicta Avellaneda, son dos leyes importantes que dicta Avellaneda. Una es la Ley de Educación Común para la provincia de Buenos Aires, que esa ley se toma como base para la Ley 1420, que también se llama de Educación Común, pero para la Nación. Bien, ¿qué hace esta Ley de Educación Común? Divide a la provincia de Buenos Aires en distritos escolares. Estos distritos escolares estaban a cargo de un consejo escolar. Como dije antes, es la base de la Ley 1420. ¿Y cuáles son los principios? Educación común, gratuita y obligatoria. Educación común, gratuita y obligatoria. Esos son los principios que establece la ley de Avellaneda, ¿no? La Ley de Educación Común. Después también, o sea, porque Avellaneda tiene dos leyes, también tiene la ley de las universidades autónomas. Bueno, pero eso es posterior. Bueno, y después también otra de las leyes que establece es la Ley de Libertad de Enseñanza. Esta Ley de Libertad de Enseñanza también es una ley muy importante. ¿Por qué? Porque establece lo siguiente, que los colegios privados, los colegios particulares, los alumnos de los colegios particulares podían rendir un examen en los colegios nacionales para acreditar. Y también establece cómo tenía que ser, o sea, tenía que ser el examen y todo eso. Bueno, estos institutos privados también se admiten, con esta ley de libertad de enseñanza, también se admite al examen a alumnos libres. Pero los colegios privados tenían que tener el mismo plan de estudio. Bueno, tenían que tener el mismo plan de estudio, tenían que aceptar una inspección anual. Y se admiten que puedan rendir, los alumnos libres se admiten que puedan rendir en los colegios nacionales para acreditar. Muy bien, gracias.